absolutamente innecesario. De mal gusto. No, no, Concentrado. Es como el grande T. ¿No se ve? Dale, Fernando, vení acá, dale. Rocío está sola. Rocío, por aquí. Sigue llegando gente, un momentito. Sí, sí. Ya siguiente, ¿eh? Esperemos un segundito que están llegando. Ari, como diría Perón, pero al revés. Bienvenidos los rezagados, pero adelante. ¿Cómo anda, querido? ¿Qué trajiste ahí? No, trae. Ah, un regalito. Mira, te trajeron un regalo. Mirá. ¿Qué? Ari García te trajo un regalo. Por lejos. O para, ¿no era para mí? Bueno, Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Con la mayoría ya nos hemos saludado. Es un enorme placer darles la bienvenida a esta jornada, que es una jornada cultural que tiene por fin presentar el último libro que escribió nuestro compañero secretario de Educación, el Hugo Chango Leguizamón. Vamos a decirle Chango porque todos lo conocen así, o la mayoría lo conocen así. Este libro es publicado por la editorial del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, y con esta publicación se inicia una colección que se llama Historiadores Nacionales, así que estamos súper honrados y agradecidos con la editorial y con el sindicato. Pero además este libro es parte de un proyecto mucho más ambicioso que tiene el Chango, que es narrar o contar la historia argentina de la primera mitad del siglo XX. Así que bueno, en el año 2020 él publicó el libro La abdicación, en el 2021 La reparación, y este año La espada. Esperemos que pronto empiece su cuarto libro, que es la época que por ahí para nosotros es más interesante, que tiene que ver con el peronismo. Pero bueno, siempre está bueno poder conocer la historia de uno, ¿no? Y la historia del país en el que uno vive, y también ese conocimiento nos ayuda por ahí a entender la realidad que nos toca hoy en día. No les voy a hablar del Chango porque todos lo conocen y los que están acá lo quieren. No voy a hablar de historia porque para eso está el Chango. No voy a hablar de política porque para eso está Julio. Sí, el otro día en este mismo auditorio, cuando el Chango presentaba el libro del profesor Vuela, un enorme filósofo, también una publicación de este editorial, él habló de la importancia de la capacitación para la tarea militante que nosotros hacemos acá en el gremio. Y no se refería a la capacitación tan académica, sino a ese tipo de contenido que nos hace pensar. Y el Chango es una persona que también nos hace pensar. Y pensar siempre es bueno, y si pensamos bien es aún mejor. Y a pensar se aprende. Y yo creo que este tipo de actividades que enriquecen, que nos permiten también tamizar nuestras vivencias a través de lo que podemos llegar a leer y ver que a veces la historia se repite y es parecida, hace a nuestra formación como militantes. Por eso es importante que podamos seguir sosteniendo este tipo de actividades, que bueno, sumemos cada vez a más compañeros, porque en definitiva ese intercambio, es escuchar personas que tienen más experiencia, que tienen un camino recorrido, siempre es enriquecedor. Y vuelvo a decir, vos nos haces pensar. Y ahora voy a contar algo que es una cuestión personal. Hace muchos años, en un congreso en Mar del Plata, Julio Piumato, me llamó la atención respecto a cómo yo me había desempeñado en el congreso, que mirándolo ahora en perspectiva había sido bastante infantil o naif mi postura. Y él en ese entonces me dijo, si se están preguntando si me gritó, no, no me gritó ni me retó, me habló bien. Me dijo que esta situación te sirva de bisagra. Vos lo que tenés que hacer es pegarte al Chango
que es un compañero que tiene experiencia y tenés que aprender de él. Y bueno, no puedes decir que no te hice caso, porque no solamente me pegué, sino que me casé con él. Así que lo dejo con los verdaderos protagonistas de esta jornada y de nuevo les agradezco a todos por haber venido. Bueno, al final la culpa es mía. Bueno, hola. Ponerlo más lejos. Bueno, compañeras y compañeros, la verdad, un gusto esta profusa producción que tiene la editorial de nuestro Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, ahora iniciando una nueva etapa que estábamos con los pensadores nacionales, ahora vamos a los historiadores nacionales, ¿no? Pero todo tiene que ver con lo mismo, es una tarea. Yo quiero felicitar, no está presente, a la directora de la editorial, la compañera Isia Recalde, que ha tenido una ardua tarea en, digamos, todo el trabajo editorial que llevó a que ya lleváramos tantas publicaciones en tan poco tiempo de existencia de nuestra querida editorial. Pero le va dando envergadura, ¿no? Hoy un compañero que está en la comisión de homenaje de nuestra CGT, es una comisión nacional que está buscando rescatar la historia de todos los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado, y que pudimos conseguir se le cediera un edificio que se había descubierto que era donde había funcionado el EAN 78, ahí en Talcahuano y Corrientes. Hoy me pedía, después de ver la prolífica cosa, me pedía una donación de libros de la editorial para la biblioteca del movimiento obrero que está armando los compañeros ahí en el espacio que vamos a tener ahí en ese edificio, de la memoria y la visión del movimiento obrero, de nuestra historia, de nuestra realidad, no solo del movimiento obrero, sino nuestra realidad argentina y la Argentina en el mundo, ¿no? Y esto viene a cuento de que no estamos presentando un libro cualquiera, sino estamos presentando un libro escrito por un dirigente sindical, un libro de historia. Obviamente, aparte de dirigente sindical, es historiador. Pero como lo digo en el prólogo, la comunión, esa doble situación de dirigente sindical y historiador, le da una característica y una sensibilidad a su producción muy, muy especial, ¿no? Empezó del cero con el siglo XX, empezó el primer libro de que hablaba Mara, es el de la ley, hasta la ley Sáenz Peña, ¿no? Ese cambio tremendo que hubo en la Argentina cuando realmente comenzó con la ley Sáenz Peña la democracia representativa. Después, el periodo irigoyenista, que es su segundo libro, y este libro toma el devenir desde la caída de Irigoyen hasta la irrupción de la revolución del 43, ¿no? Del GO. Así que es un periodo tremendamente interesante, no solo una época para la historia argentina, sino para la historia mundial, ¿no? Sucedieron en este periodo tres situaciones tremendas: una, la Gran Depresión; otra, la Revolución Española; y otra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese marco se dieron las realidades que vivía esa Argentina con el golpe al gobierno constitucional y todas las situaciones que se van dando.
Lo importante de la propuesta del Chango es que el Chango hace un esfuerzo, como nuestra historia siempre fue tan sesgada, tan parcial, y cada intento posterior era una respuesta a la anterior. Creo que, digamos, uno de los principales responsables de ese desastre fue Bartolomé Mitre, ¿no? Cuando elegía los documentos que le servían para la visión que quería dar de la historia, de los grandes próceres y todo, y hacía desaparecer los documentos que lo contradecían, ¿no? Y bueno, como dice el Chango, después vinieron la visión del socialismo, la visión del comunismo, una visión sesgada e internacional de la Argentina, el anarquismo. Después a esa visión conservadora de nuestra realidad, justamente o con más fuerza, en la década del 30 viene el revisionismo, el nacimiento del revisionismo histórico, desde una visión más nacional, pero un poco negando todo lo que, todo lo que contaba la historiografía liberal, ¿no? Y el Chango trata de hacer el esfuerzo de pasar por encima de eso y tratar de hacer un relato más, ¿cómo podemos decir, Chango? Más objetivo de los hechos que permiten un análisis más ajustado, ¿no? Desde el momento que muchos fueron responsables de los males y muchos fueron hacedores del presente, ¿no? Uno de los temas que aparece muy al principio y es un hallazgo para mí, no lo conocía, digo, a pesar que me gusta la historia, es que el famoso Pacto Roca-Runciman tuvo un predecesor en la época, en los finales del gobierno de Irigoyen, donde ya estaba, que era un convenio por las carnes, ¿no? Por la exportación de carnes. Creo que el Pacto Roca-Runciman es un poco más profundo en un montón de situaciones, pero igualmente lo central era que, como bien lo cuenta el Chango, que ese acuerdo tenía también una visión geopolítica de Irigoyen acercarse más a Inglaterra para frenar la expansión que panamericanismo norteamericano estaba imponiendo al continente, ¿no? Pero que no se concretó por el derrocamiento de Irigoyen, ¿no? Y bueno, y como esa, hay un montón que realmente invitan a su lectura, cómo fueron las reacciones acá en Argentina a la Revolución Española, cómo se fueron delineando, cuál fue el rol del nacionalismo católico en esa década, de todo, cómo fue el nacimiento de la concordancia, las limitaciones que tuvo todo el proceso de Uriburu y cómo justo aparece como, digamos, como gran continuador, ordenador de esa década, buscándole las palabras, ¿no? El famoso fraude patriótico, ¿no? Y cómo nace este fraude patriótico cuando se convocan elecciones y las tienen que anular en el año 32 por el triunfo del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cómo se va gestando para la elección nacional la famosa concordancia, ¿no? Cómo se frustra el intento de Justo de tratar de generar un frente nacional o una unidad nacional y tiene que buscar un premio consuelo en lo que fue la concordancia, ¿no? Y después cómo llega, cómo es la visión de las imperfecciones que tenía, digo, de un comienzo a un final, no del libro, si no les cuento todo el libro, ¿no? El surgimiento del GO,
la, digamos, en todos sus componentes, que no había, como sabemos, y lo relata él, una unidad ideológica, y cómo se dio en la falsa concepción de la posición, esto se da en plena guerra mundial, tanto el golpe del GO del 43 como todas otras cuestiones internas que se fueron dando, no tuvieron tanto que ver con un posicionamiento frente a los dos bandos en pugna en la guerra mundial, sino obedecía a cosas más menores, más internas, y menos claras. Pero realmente invita a leerlo, invita a leerlo. El libro tiene el estilo del Chango. Si lo conocen al Chango de su lectura, está su estilo. Nadie puede dudar que fue escrito por él. Y realmente yo le agradezco que me haya dado el privilegio de escribir el prólogo, y también le agradezco que me invite a participar en la presentación. Pero bueno, ahora es importante hablar porque más que nada ese surgimiento abre lo que viene con fuerza y definición en la Argentina a partir del 43, y creo que nosotros, y fundamentalmente nuestra juventud, ¿no?, tiene que recrear nuestra historia con sentimiento de superación, ¿no?, con sentimiento de objetivos, reproducir objetivos claros, objetivos que en esa década del 30 está muy bien explicado cómo se fueron destiñendo, ¿no?, hasta que aparece Perón con una posición clara y va delineando un proyecto de país que lo va haciendo a partir de ese momento, ¿no? Creo que hoy necesitamos mucho de eso en la Argentina, necesitamos recuperar las bases, viendo algunas cosas nos hace acordar cómo también se operaba en aquellos momentos sobre la justicia, llamativamente, ¿no? Y cómo había pase de facturas, también habla de la justicia, obviamente de la Corte lo explica muy bien, y algunos casos paradigmáticos, ¿no?, en esa década, que hace interesante su lectura. Y es bueno que hoy estemos presentando este libro, es bueno que hoy un libro escrito por un historiador, un dirigente sindical, un compañero peronista, que da cuenta en todo su relato de las entrevistas que tuvo a lo largo de su vida y todo lo que hizo en la elaboración del libro. Pero fundamentalmente quiero resaltar que lo hacemos un día muy especial. Hoy es el aniversario de la promulgación de la ley 20744, la ley de contratos de trabajo que elaboró, una de las tantas leyes que elaboró Perón al volver a la patria en 1973, que muchos ignoran, porque muchos critican, y cuando Perón dijo que venía a hacer la revolución y no a consolidar la dependencia, a continuarla, solo hay que mirar la cantidad de leyes que se aprobaron en ese año 73, 74 y hasta el 75 para ver la profundidad de la transformación que tenía. Yo me recuerdo esa época, estábamos en la facultad y prácticamente no teníamos bibliografía. Teníamos que estudiar de las leyes y de la exposición de motivos y de los apuntes de las clases, porque todas las leyes que hacía Perón, la de sociedades, la de quiebra, la de reforma tributaria, la ley de inversiones extranjeras, bueno, la ley de contrato de trabajo, todas rompían con lo establecido por la academia hasta ese momento, y
y nos reconstituían en una visión de la Argentina que se quería construir, ¿no? Esa ley 2744, en la que Perón se puso directamente a cargo y encargó a un equipo dirigido por el recordado compañero abogado, jurista, laboralista Norberto Centeno, después desaparecido y asesinado por la dictadura genocida en Mar del Plata, en la famosa noche de las corbatas. Es una ley que en ese momento nos colocó en la legislación más avanzada en la historia social en el mundo, ¿no? En cuanto a la profundidad de la protección integral que se hacía al trabajador por ser el generador de la riqueza en esta patria, ¿no? Hoy lo decía en un apunte que desgraciadamente fue mutilada la ley por la dictadura y después mucho más todavía, no solo no se devolvieron esos derechos cuando volvió la democracia, sino que siguieron quitándose derechos durante la década del 90. Hoy nuestra legislación sigue siendo importante en materia laboral, no es la más avanzada en el mundo, pero en ese momento sí lo era, y hoy estamos para recuperar muchas de las instituciones de protección laboral que estaban claramente establecidas en la 2744. Y obviamente está a decirlo, porque estamos consustanciados como gremio y como CGT, esa ley en un día como hoy, de 1974, ya fallecido el general Perón, fue promulgada por la compañera María Estela Martínez de Perón, Isabelita, que desgraciadamente hoy sigue proscripta en la Argentina, insólitamente proscripta, y por la cual venimos batallando para levantar su proscripción, para que sea, sea reconocida oficialmente con su busto en la Casa Rosada por haber sido la primera presidenta en el mundo, la primera presidenta mujer en el mundo, la última, la tercera mujer esposa del general Juan Domingo Perón. Así que, siendo un poco del tema, todavía no llegó a tratar eso. En esos últimos años éramos, por eso, o el quinto, no sé si va a ser dos. Me parece que da para dos libros, ¿no? Uno, la década gloriosa hasta el 55 y después lo que vino. Bueno, pero lo dejo al Chango. Es un orgullo para mí estar presentándolo. Chango. Gracias, Julio, por la presentación. Gracias a mi esposa. Primero quería también agradecerle a ustedes que se hayan acercado hasta aquí. Y como símbolo de todos los que se acercaron hasta aquí, quería agradecerle a Horacio Alonso, que está, después de una grave enfermedad, en un instituto de rehabilitación y ha pedido permiso para venir acá. Para los que no lo saben, creo que todo el mundo lo sabe, Horacio y yo, de los que estamos acá, somos fundadores de este sindicato. O sea, va a ser 51 años ahora, somos fundadores de este sindicato, y él y yo teníamos además militancia política peronista. Y yo estudiaba historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí en este libro yo cuento, debido justamente a esa militancia, mis charlas con distintos dirigentes
que tuvieron mucho que ver con aquel momento, pero no solamente con ese momento, sino con los momentos que después vinieron, que recién relató Piumato. Por ejemplo, Horacio, creo que fuiste vos, me presentó a Jorge Antonio. Jorge Antonio era un personaje muy importante porque fue el secretario de Perón, vivía en Madrid, después vino para aquí, y con Horacio tuvimos una relación, creo que fue como el contacto era Lorenzo Miguel, no me acuerdo bien. Sí, bueno, yo fui gerente general de una revista que compró en ese momento, que ya la había tenido, pero que compró Primera Plana, y todas las mañanas, casi todas, a veces él no podía, pero casi todas las mañanas exigía que yo estuviera a las 6:30 en su departamento para hablar de política y para hablar, bueno, de la revista, y yo aprovechaba para hacerle preguntas sobre su vida. En general, o no siempre me contestó, pero además no le preguntaba a don Jorge, así le decíamos con Horacio, no le preguntaba a don Jorge sobre lo que estaba pasando, sino ni lo que pasó él con Perón, le pregunté también, todo lo que pasó, sino le preguntaba cosas de esta época también. Porque don Jorge, si bien había vivido en Uruguay un tiempo, él nació en la Argentina, después tenía mucha experiencia política, era muy exquisito. Pero fíjense, otro personaje que todos ustedes conocen, Arturo Jauretche, don Jorge lo odiaba, y Jauretche lo odiaba a don Jorge. Entonces, yo tuve relación personal con Jauretche, he tomado café varias veces con él, acá una cuadra donde vivía. A mí me lo presentó Rodolfo Puigros, otro personaje de aquí, otro personaje que está en mi libro, que digo cosas, y que se refería justamente yo traté, cosas que se referían a esta época, a los años 30, algunas tomé notas, otras las recordé, otras las recordaba a medida que leía historia y me acordaba, esto dijo y así dijo que no, Jorge Antonio, y así dijo que sí, Jauretche. Es muy interesante todo hablar con esta gente. No sé, acá sobre el final del libro pongo con todos los personajes históricos e intelectuales que yo hablé en esa época. O sea, no es fácil cuando hay gente que te dice esto pasó y otro dice esto no pasó, sino que hay que hacer una especie de equilibrio para contarlo, para que el relato aparezca coherente. Es un tema no sencillo. Los historiadores, aquí hay algunos historiadores que saben que el testimonio muchas veces no ayuda. Hay que tener cuidado con los testimonios. Por ejemplo, yo leía un libro, todos los habrán leído, el libro de Félix Luna, el 45. En el 45, fíjense lo que dice Félix Luna, en la parte de atrás dice, yo hablé mucho con Perón, porque él fue a verlo a Perón a Puerta de Hierro, a Madrid. Y dice, pero Perón era un mitómano. Lo dice directamente Félix Luna. Perón era mitómano. Claro, y yo después de releer una vez más eso de que Perón era mitómano, pensé en toda esta gente que yo hablé y digo, pero lo que pasa que la memoria y la realidad y la ideología y todo eso hace que uno cuente su verdad. Gran problema, el de la verdad en la historia. Cuente su verdad. Y realmente Perón a Félix Luna le contó le contó su verdad y gracias a eso Félix Luna hizo un libro en su momento, el 45, lo mejor de Félix Luna, por supuesto. Pero además, ese libro cambió un poco algo que, voy a utilizar una palabra que se usa ahora, cambió un poco la enorme grieta que existía entre peronismo y antiperonismo. Era tremenda.
Félix Luna, todos sabían que era radical, hijo de radical, era totalmente radical. Sin embargo, no sale atacando y reivindica en mucho ese 45. Entonces, eso que de alguna manera constituyó un relato que sirvió para algo, el punto de partida de Félix Luna, si bien por supuesto no coincido yo personalmente con muchas de las cosas que dijo, el punto de partida de buscar repensar las etapas, que creo que es algo que tenemos que hacer, repensar, tratar de reflexionar, tratar de que la cuestión dogmática que cada uno lleva necesariamente porque tiene una actividad, tiene una militancia y necesita una creencia muy fuerte para esa actividad. Nosotros, el sindicalismo lo comprobamos, necesitamos fortaleza en nuestras creencias. Bueno, esa fortaleza en las creencias hace que muchas veces estemos ahí muy enfrentados. Lo importante que creo es reflexionar, repensar para después sí avanzar. Por ejemplo, si a la entrada alguien me preguntó, pero vos, Chango, ¿de qué lado estás relatando la historia? Claro, ¿por qué me hace esta pregunta? Porque, bueno, algo que dijo Primato también, está claro que la historia argentina fue relatada por un Bartolomé Mitre, que es el comienzo de una historia, vamos a llamarle pedagógica, que quería de alguna manera vislumbrar todo lo que significaba, todo lo que hacía para la Argentina los próceres, y escribió un San Martín y Belgrano que quedó en la mente nuestra como los grandes próceres, pero al mismo tiempo dijo muchas otras cosas. Hizo una historia liberal. Gracias, Horacio, gracias por haber venido. Chao, Claudio. Es así. Eso hizo, y bueno, y se acabó, y después eso fue un dogma para toda la historia liberal argentina. Y un buen día, justamente esta época, justamente en los años 30, ya comenzó a aparecer un revisionismo de esa época. También muy interesante porque fueron historiadores de nivel, de excelencia, o sea, los hermanos Irasusta, después José María Rosa, Fermín Chávez, extraordinarios historiadores. Y por supuesto, enfrentando a lo que es la historia liberal. Y cuando yo empecé en la Facultad de Filosofía, necesariamente tenía que estar en esa línea. Y estoy en esa línea. Por algo acá empieza el tema de historiadores nacionales. Pero lo que yo quiero y que estoy tratando de hacer es que esa línea no constituya un dogma, sino que sea una línea abierta al pensamiento. ¿Por qué quiero esto? Primero porque me entusiasma. Primero porque me da ganas de escribir el hecho de que me dicen, ahora, por ejemplo, tenía que escribir La década infame. Sí, esa década infame fue un periodista, Torres, que la bautizó así. Después Jauretche escribió un libro que se llamó La década infame, muy interesante. Yo hablé con Jauretche sobre La década infame. Él estaba totalmente en contra de esta época le pareció una basura y demás. Utilizaba muchos adjetivos contra esta época. Y después uno empieza a leer o uno empieza a acordarse lo que estudió en la facultad, o uno empieza y encuentra cosas que realmente digo, pero si infamia dejó de ser adjetivo para pasar un sustantivo y se llamó década infame, ¿no pasaron cosas importantes en esa década? ¿Yo la voy a cerrar esa década como década infame y no hablo más? Todo lo contrario. Fíjense.
La CGT nació ahí. Y no nació de la mano del gobierno militar, como maliciosamente algunos dijeron. Nació de la mano de sindicalistas muy importantes que después esos mismos sindicalistas son los que se integraron a la base sindical que a partir del 43 formó Perón. Por ejemplo, le doy solamente un ejemplo para cualquier cosa lean en el libro, pero solamente un ejemplo. Ángel Borlengui era el secretario general de Empleados de Comercio. Ángel Borlengui logra en el año 32 la ley 11729 para los empleados de comercio, que después Perón la extiende a todos. Pero ¿por qué la logra Borlengui esa ley? Borlengui, acuérdense que después fue el ministro de Interior de Perón todo el periodo, todo, absolutamente todo. Él era sindicalista. Y él, como digo yo en el libro, ¿cómo vamos a creer que la década infame no hay que tocarla? Si allí yo digo que hay una especie de protoperonismo, o también lo digo, un peronismo en pañales, porque no solamente pasó eso, no solamente apareció un sindicalismo pujante, alejado de las ideologías universales que eran tan fuertes, porque los años 30 fueron años que las ideologías se engrosaron, se hincharon, se engordaron, y apareció el nazismo, el comunismo con una fuerza terrible, el socialismo, el anarquismo ya medio desaparece, pero es una etapa y unas ideologías muy fuertes, y vaya si había grietas entre ideólogos del nazismo e ideólogos del comunismo. Vaya si había grieta, había guerra. Y sin embargo, aquí nace un sindicalismo que a ese ideologismo, a ese dogmatismo tan serio, le pone un parate, que es lo que hizo Perón. ¿Qué es lo que hizo Perón? Y hay otro tema que también es muy actual, que es la aparición en esa etapa, que yo lo pongo acá en el libro, de los tecnoburócratas, así lo llamo por Alperín Dongui, que es un enorme historiador argentino. ¿Por qué es importante estos tecnoburócratas? Fíjense, aparecen dos figuras notables en materia económica: Federico Pinedo y Raúl Previs. ¿Por qué digo notables? Porque estos dos personajes, junto con otros muchachos jóvenes de economía, la carrera de economía no existía la carrera de contador, y no era una carrera numerosa, al contrario, era una carrera minoritaria. Bueno, estos enfrentan la crisis que viene del 29, que se manifiesta en el 30 y que se llega de una manera terrible al 31, 32. Ellos toman medidas dirigistas que luego esas mismas medidas fueron tomadas por el gobierno de Perón. Por ejemplo, crean la Junta Nacional de Granos, crean la Junta Nacional de Carnes y crean el Banco Central. Crean el Banco Central, que hoy los liberales lo quieren hacer desaparecer. Estamos hablando de lo que le decían la década infame. No estamos hablando de otro tema. Estamos en el mismo tema. Por eso le digo, me entusiasma esto. Y me entusiasma también porque hay un tema que muchas veces en política cuesta trabajarlo, entenderlo, que es el qué hacer a una cosa que realmente está contra los principios, pero sin embargo no tenemos otra opción que hacerlo. Eso le pasa a los dirigentes políticos en función, o sea, cuando uno está en función, nos pasa a los sindicalistas,
no con la gravedad de lo que les voy a contar, pero sí pasa. Por ejemplo, lo que Jauretche, con mucha razón, llamó el Pacto Roca-Russima. El Pacto Roca-Russima, que yo lo pongo que hay un antecedente y que los radicales sabían y lo decían, no es que los radicales se quedaron con la boca, dijeron no, Irigoyen ya había hablado de esto. El Pacto Roca-Russima fue parte de lo que se llamó justamente esta década infame. ¿Por qué? Por la manera como se hizo, por la entrega al país, por las ventajas económicas, financieras y de todo tipo que se dieron a Inglaterra. Todo eso era vendepatria. Sí, es cierto, pero ¿qué hacíamos? ¿Cuál era la otra opción? Teníamos las carnes y los granos en cantidad. No era como ahora, que ahora estamos un poco mejor, no teníamos nada para teníamos todo para importar y no había industria nacional. Las carnes y los granos iban a quedar en los silos y en los frigoríficos y se iban a pudrir. ¿Qué hacía? ¿Qué se hacía en ese momento si no era buscar, como fue la delegación del hijo de Roca, y que fue ahí también Previch, a buscar una solución en eso y la encontraron? Y exactamente, el que hizo todo esa búsqueda, era un diplomático que se llamaba igual que yo, Sir William Leguizamón, Jauretche, muchas veces Jauretche, sí, sí, por esto, sí. Mi homónimo no era un personaje como estos que querían a la Argentina a muerte. Tenía más relaciones con el Reino Unido que con la Argentina, está claro. Y por eso lo buscaron a él, para que él sea el encargado de buscar la entrevista. La entrevista que tuvo muchas idas y vueltas. Bueno, esa etapa tan criticada, tan vendepatria, que por supuesto en historia lo tenemos que decir que fue una etapa negra para nosotros, porque eso se hizo. Las ventajas que se dieron, que la Argentina, después del Pacto de Ottawa, que era el pacto que Inglaterra reconocía a todas sus colonias, la prioridad para comerciar, después hizo que también la Argentina fuera parte de esa prioridad para negociar, y entonces, como dijo Jauretche, éramos una colonia más. Claro, éramos una colonia más. Pero, ¿qué íbamos a hacer? Fíjense, Uruguay y Chile, que ahora nos ponen de modelo, en ese momento entraron en cesación de pago. ¿Qué íbamos a hacer? En ese momento Brasil, y toda la década hasta que llegó Getúlio Vargas, hasta que Getúlio Vargas empezó a estatizar y a tomar medidas dirigistas, cayó en cesación de pago. ¿Y qué era caer en cesación de pago? Pobreza. Pobreza y más pobreza en países muy pobres. Entonces le digo que estos tecnócratas burocráticos, como yo le digo tanto a Pinedo como a Previch, trabajaron con un equipo de gente muy, muy interesante. Todavía no se ha estudiado todos los que trabajaron ahí, pero es una parte que todavía no está estudiada. Hace poco, un economista, De Pablo, sacó, ya empezó esto, yo lo saqué antes, pero De Pablo sacó un libro que se llama Previch y Pinedo, y donde cuenta ya toda esta historia. Pero lo estuve hablando, por ejemplo, ahora, la semana que viene, me reúno con Pablo Jarchunov, un economista, historiador, y que quiere charlar conmigo sobre este tema, a través de nuestro economista Rapetti, Martín Rapetti. O sea, se está estudiando las cosas que hicieron esta gente, y que fue importante porque
Fíjense, Lord Keynes, después le dijeron Lord, tomó medidas para enfrentar la grave depresión del 29. Esta gente tomó medidas 6 meses antes que Lord Keynes decidiera dar a publicidad sus medidas. Fíjense, y las medidas de Lord Keynes, como todos ustedes saben, no eran liberales. No eran liberales, eran estatistas y dirigistas. Por ejemplo, Prebisch dijo que para hacer todo lo que hay que hacer, se necesita para crear todas las entidades y para tratar de ocupar todas las variables que se dan en economía en etapa de crisis, y como es el Estado el que va a tratar de superar esa crisis, porque los particulares con más libertad no van a superar, sino es el Estado el que supera, como ahora está. Como es el Estado el que supera, él decía que hay que tener una cantidad muy grande de dirigentes que hagan este tipo de cosas, que estén fíjense, en esta época todos ellos va a tener un grupo de jóvenes de menos de 40 años la mayoría. Yo acá en el libro pongo todo. Y puso también, y durante años, al embajador como... El embajador en Estados Unidos es importante. Ellos creyeron que además de arreglar con Inglaterra, había que trabajar y de una manera bastante equilibrista, con equilibrio con Estados Unidos. Y ellos pusieron al embajador, que era un joven embajador, que se llamó Spill, y durante años él estuvo al frente de la embajada norteamericana, argentina en Estados Unidos. Con esto quiero decirles que toda esta etapa es muy interesante porque de pronto uno ve lo que está pasando hoy en la economía y se da cuenta que hay que reflexionar, que hay que trabajar y que hay que probar, como lo está haciendo este gobierno, probar por acá, tal vez por ahí ya no va, probar por acá, como lo hicieron en el gobierno anterior también. O sea, la economía hoy en día es una cuestión que tiene muchas más variables que aquella época y es necesario ir trabajándola de distintas maneras. Por supuesto, cada uno va a saber qué lugar debe ocupar. Nosotros, los sindicalistas, sabemos en toda etapa de crisis qué lugar ocupamos. Eso lo tenemos muy claro. Lo que tienen que tener en claro es cómo solucionan los problemas ese otro sector. Y les vuelvo a repetir, ese otro sector también comenzó a verse en esta época. Hay muchas más cosas de esta época. Pero quiero meterme también en otro tema que fue la gran crítica por lo que fue la década infame, que Piumato lo nombró al pasar, que es el fraude. No cabe duda que el primer gobierno luego del golpe militar del 30, el gobierno de Agustín P. Justo, fue un gobierno elegido por el fraude. Les aclaro que la ley Sáenz Peña no había sido derogada, esa ley que yo escribí antes, no había sido derogada, pero son etapas distintas las reglamentaciones de esa ley. Por ejemplo, en esta etapa, el cuenteo electoral, el cuenteo de los votos, no podía estar la oposición ni nadie. Estaba solamente la Junta Electoral. Por ejemplo, en las mesas, los fiscales podían ser expulsados por el presidente de mesa. Si no le gustaba, si hablaba fuerte, lo expulsaba. Así que era una ley Sáenz Peña en donde se podía hacer trampas. Y se hicieron, y montones. ¿La hicieron quiénes? Los conservadores. ¿Contra quiénes? Contra los radicales. Pero los radicales lo mismo ganaron. Le ganaron lo que dijo Piumato en la provincia de Buenos Aires,
inmediatamente, ¿qué hicieron? Algo que le hicieron al peronismo después. Anularon las elecciones, como nos pasó a nosotros. Anularon las elecciones. Y después dijeron, bueno, vamos a ser más prolijo, el fraude más prolijo. Lo hicieron. Pero al mismo tiempo quisieron, justo, y esto es muy interesante, hay personajes de la política que uno lo puede denostar, puede decir es esto, es lo otro y demás. Pero si uno busca un poquito más, se da cuenta que lo de Justo, Justo lo que quería era entrar por el fraude y tratar de que la Argentina mejore. Pero eso es algo que probaron no con el fraude, sino hasta lo probaron con la fuerza de las armas. Piumato siempre recuerda, por ejemplo, lo que hizo Martínez de Oz aquí. Martínez de Oz creía que su liberalismo no solamente iba a mejorar la situación de toda una clase, sino que iba a derramarse todo eso y que el país iba a mejorar. O sea, cuando se cree que por un acto fraudulento o por un acto de armas, después voy a mejorar y le voy a dar a la gente, están muy equivocados. Siempre fracasó. La Argentina fue el fracaso permanente de las economías de los golpes de Estado. Es cierto que en algún momento aparecieron algunas leyes en épocas de militares que hasta el día de hoy reformadas, pero no sirven, como la ley de obras sociales, que del año 70, en plena dictadura. Hay cosas que se pueden hacer, pero no un gobierno. No un gobierno. No se puede gobernar. Eso le pasó a Justo. Justo tenía buenas intenciones, pero venía, como creo que lo digo, de las cloacas de la democracia. No venía de una elección libre. Porque las elecciones libres, la democracia, hace que la economía funcione. Si los peronistas nos peleamos, la economía no funciona. Está claro. Y si no hay democracia, la economía no funciona. Eso está en la enseñanza de la historia. Importante para medir ese momento y para reconsiderar esto del fraude patriótico, que cuando se fue armando el desgaste para desacreditarlo y sacarlo de los sectores más oligárquicos a Irigoyen, uno de los ejes que venían proponiendo eso era volver al estado anterior a la ley Sáenz Peña. Es decir, no se bancaban la participación popular. Y esto, la realidad de Justo, de la mayoría de las Fuerzas Armadas, la realidad política impidió que derogaran la ley Sáenz Peña. Entonces la reemplazaron por el fraude fraude electoral. Bueno, no quiero alargar mucho. Lo que le quería decir es que este libro me entusiasmó. En cada capítulo que empecé a escribir, lo escribí con entusiasmo, con ganas. El tema de la Corte es un tema que a nosotros que tenemos tanto contacto los judiciales con la Corte, a mí me entusiasmó muchísimo. La Corte de Repetto, de Roberto Repetto, todo el periodo que él abarca todo, porque él está puesto por Marcelo T. de Alvear, él es el presidente de la Corte. Fíjense otra cosa. Sí, ahí empieza. Pero fíjense, en el año 30, o sea, en plena dictadura militar, ni siquiera con el gobierno de Justo, sino con el gobierno de Uriburu, se resolvió que, porque hasta antes el presidente de la Corte lo designaba el Poder Ejecutivo. Irigoyen designó a los presidentes de la Corte, todos los presidentes de la Nación designaban. Con un gobierno militar, el presidente de la Corte por una ley, un decreto, pasa a ser designado como hasta el día de hoy, por los mismos miembros.
O sea, esto viene de la dictadura militar, de una de las dictaduras, de las peores dictaduras. Pero con esto quiero decirles que ahí empieza una etapa en que lo designan a Repetto porque Repetto reúne las condiciones que quería en aquel momento el general Uriburu. Pero después Repetto sigue su marcha y recién en el año 46 Perón resuelve hacerle juicio político a toda la corte. O sea, todo este periodo tan interesante está llevado adelante en la justicia por la Corte de Repetto. Hoy, nuestra biblioteca, a esa que concurro ahora bastante seguido, la biblioteca de la Corte, se llama Roberto Repetto. O sea, es un personaje que ha quedado en la historia de la Corte, pero es muy interesante después analizarlo. Les pido que lo lean. Pero lo que quiero decir es que me entusiasmo. Hacer este libro me gustó. Y quiero que a ustedes también les guste. Gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, porque tengo para hablar muchísimo, pero prefiero que ustedes me pregunten si quieren saber algo. Acá está el micrófono. Dale. Joder, ahí. No, pues dale. Una conferencia ¿sí? Bueno, si hay alguna cuestión que tenga que ver con esa conferencia, creo que del 25, y en la misma pregunta, el porqué del título de las anteriores obras, ¿no? La reparación y la abdicación. Sí, bueno, primero, la conferencia de Lugones que se llamó La Hora de la Espada fue en el año 24, yo la relato en el otro libro, y fue en Perú, en Lima, a raíz del festejar la batalla de Ayacucho. Esa batalla, para los que están acá, que son todos judiciales, o hay muchos judiciales, en esa batalla, el fin de la batalla, ¿lo querés contar vos? No, el 9 de diciembre de 1824. ¿No? Contalo vos. En 1824, el general Sucre, en esa batalla no peleó Bolívar, peleó Sucre. El general Sucre, cuando lanza el ataque a las fuerzas realistas, ¿qué dice? Una frase que la decimos siempre. No, no es el general Sucre, es el general Córdoba, que manejaba una... Córdoba, un coronel colombiano, tenía 26 años, el general Córdoba, y cuando el coronel Pringles se le planta y decir, bueno, le da la orden de iniciar el ataque y le pregunta a qué paso, y el general Córdoba le dice a paso de vencedores. A paso de vencedores. Bueno, pero voy a contestar la pregunta. Eso fue en diciembre del 24, como bien dice Piumato, que se hizo en Lima, fueron de toda América Latina, fueron allí a Lima, y de la Argentina fue enviado, fue el presidente de la Nación, que en ese entonces, no llegó ahí, fue el vicepresidente, que era, Alvear, Marcelo T. Alvear, y lo envió como delegado a Lugones. Lugones, ahí, vamos a decir, fuera de contexto, se largó con esta conferencia a la hora de la espada, que era una reivindicación de las Fuerzas Armadas, y al principio parecía que quería decir que era el último bastión de la Argentina, de las patrias de América Latina, eran las Fuerzas Armadas, pero después salió diciendo también que las Fuerzas Armadas debían ya comenzar a gobernar. Por eso que había llegado la hora de la espada.
Yo le puse solamente la espada porque además quería resaltar que esta época sí, bueno, pero lo que quería resaltar es esto, que en esta época las Fuerzas Armadas, es el primer golpe, las Fuerzas Armadas, debido también al fraude, ocupan un papel de poder que no habían tenido hasta ese entonces. Es poder. Me acuerdo que don Jorge decía a partir del 30, don Jorge Antonio, a partir del 30 las Fuerzas Armadas aparecen como partido político. Yo decía, no, don Jorge, si estaban peleados uno con otro. No, no, mijo, me decía, a las Fuerzas Armadas la espada pasa a ser el símbolo del poder. Por eso le puse la espada. Como que en esa etapa aparece. Hay otra cosa, hay otra institución que en esta etapa también pasa a tener un poder enorme, que es la Iglesia. El año 34, cuando se realiza el Congreso Eucarístico Internacional, lo que fue Buenos Aires y lo que fue la Argentina, es asombroso cómo la Iglesia movilizó y de qué manera lo que fue esa época. Ahora, las cosas que tiene la historia, y por algo a mí me encanta, es que en ese momento había un famoso locutor, dijo, ¿y ahora los socialistas dónde están? Dijo, y acá en la capital, hablaban de ahí del monumento a los españoles, ¿los socialistas dónde están? Y dijo, bueno, nunca más van a ganar una elección en la capital. 6 meses después hubo elecciones y ganó el socialismo en la capital federal. Parecía que eso era imposible, por todo lo que representó el Congreso Eucarístico. Sin embargo, ganó el socialismo. Con eso quiero decirle que la política da siempre sorpresas. Es muy interesante, es apasionante por todo eso. Que parecía que se lo comían a los chicos crudos, como decían en esa época, los curas se comen a los chicos crudos, y los chicos crudos, que eran los socialistas, ganaron esa elección en lo que entonces llamaba Capital Federal. Bueno, la segunda, ¿por qué a los otros libros? Bueno, la abdicación es porque, ¿por qué los conservadores hicieron una ley tan amplia que fue contra ellos mismos? En política nadie hace leyes contra ellos. ¿Qué pasó? ¿Los conservadores eran estúpidos? No, no eran estúpidos. ¿Por qué hicieron esta ley? Bueno, es lo que me pregunto en el primer libro. Les aclaro, ahí el general Roca, que era senador, dijo, esto es un salto al vacío. La ley San Peña es un salto al vacío. Y el famoso intelectual, antecesor de Jorge Luis Borges, Paul Grusac, dijo, esto es la abdicación conservadora. Por eso mi libro se llama Abdicación, el primero. El segundo, y es muy interesante, se llama La reparación. ¿Por qué? Porque Irigoyen, cuando llegó, no vino a refundar la República. No vino a tirar por abajo todo lo que estaba y hacer algo nuevo. Como siempre están hablando cierta dirigencia política, refundar la República. Irigoyen dijo, no, yo vengo a reparar. La República es la Constitución y yo vengo a reparar los preceptos constitucionales. Lo mío es la Constitución. Por eso le puse a todos esos gobiernos radicales la reparación. Venía a reparar. ¿Recuerdan ustedes que Alfonsín, en la famosa etapa en que ganó las elecciones, cada discurso terminaba con el preámbulo nacional? Él estaba de acuerdo con esa etapa de reparación. O sea, claro, veníamos de un golpe militar. Alfonsín decía, tenemos que restablecer la Constitución. Pero los radicales tenían, por eso le puse la reparación. Bueno, contestada a las 3. ¿Otra? Sí. Allá hay uno, vos. De 43.
Sí, es una década de 13 años. Sí, sí. Yo te digo esto según don Jorge. El segundo era capitán, participa, pero no es de los generales leales. Yo no lo puse porque tengo esa sola versión. No era de los generales leales a Uriburu a muerte. Él, según don Jorge, era justista. ¿Eh? Después. Pero ahí él se quedó con Justo. Justo no participa de la revolución, pero participa. No, o sea, no participa. No es un personaje, vamos a decir, que fue determinante en esa revolución. Y Perón estuvo al lado de Justo. O sea, no participó. Como él era capitán en ese momento. ¿Listo? Dale. Sí. Está en la bibliografía. Sí. Es el libro, la bibliografía. Sí, pero no se consigue, sí, sí. Es muy interesante el tema, ¿sabes por qué? Porque Jauretche siempre decía que era poeta. Ese libro lo escribió en forma de poesía. Es un largo poema que escribió Jauretche a raíz del golpe militar del 35 en Paso de los Libres que él intervino. Los radicales, y esto lo cuento en el libro, los radicales de aquella época, época que también aparece el libro, la revista Hechos e Ideas, sí, General Pomar. Los radicales hacían lo que se llamaban las patriadas. Las patriadas significaban especie de golpes militares sin mucho sustento. No eran loquitos, pero tampoco eran serios, muy serios. El de Paso de los Libres aparece relatado en forma de poema por Jauretche. No es muy conocido, no es muy conocido. Pero lo interesante que se consigue, si entran en internet lo pueden. Lo interesante y lo realmente valioso no es todo lo que dice Jauretche, sino que tiene un prólogo de Borges. Borges siempre fue, vamos a llamar en política, un poco ingenuo, por decir algo. Aquí, en este prólogo a Jauretche, le dice a Jauretche que es ingenuo, no dice con esas palabras, pero es muy lindo. Lo que dice Pivoto, les recomiendo que lean ese prólogo, porque en general Borges saludó mal a la política. Por ejemplo, hubo otros prólogos que decía, qué sé yo, tal tipo descendió a la política, como si la política fuera algo muy bajo. Y en este caso, Borges dice, no, estas patriadas terminan en el fracaso. El romanticismo de las patriadas pareciera ser el fracaso. Es muy lindo el prólogo ese. Pero también es muy interesante lo de Jauretche. Después Jauretche nunca más escribió en poesía. Escribió, sí, otros poemas, pero creo que no los editó o no están por ninguna parte. Lo demás es todo prosa y libros políticos o sociales, como le llamaba él. Pero este es un libro de poema y que a él le costó cárcel y exilio. Él lo detiene y se escapa y se va al exilio. Cruza por Paso de los Libres, exactamente. Bueno, él contaba eso, muchas veces contaba esa etapa. Bueno, sí. Nos hablabas de que cada historiador tenía como su versión de los hechos, incluso a veces los testigos daban su historia. ¿Han logrado los historiadores a lo largo
de este tiempo en Argentina alcanzar, no digo verdades, pero algún nivel de objetividad o lo intentan o cada cual está tratando como de denostar la época anterior o algo por el estilo. Algo de eso hay, algo de eso hay. Pero, bueno, ya hablamos de Mitre, hablamos de los revisionistas. El tema de la verdad en la historia es un tema complicado por lo que dije al principio. Es muy difícil. Es muy difícil encontrar. Fíjense, yo le decía a mis alumnos, hay un choque acá en la esquina, en Callao y Perón. Hay testigos, van a declarar a tribunales, un testigo dice, el colectivo pasó en rojo, otro va a decir, no, el auto pasó en rojo. Lo estaban viendo, no mienten, porque no son testigos de parte. Lo estaban viendo, lo llamaron. O sea, a veces la realidad misma, de hecho sin importancia, cuesta decirla. Fíjense cuando la realidad es de 100 años atrás. Cuesta más. O sea, la verdad es una. Vamos a aclarar. No hay varias verdades. No hay una posverdad. Hay una verdad. Hay una sola, porque si no, no tenemos más lógica. La verdad es una. Lo que en general hacen los historiadores es buscar la verdad, tratar de encontrar la verdad. Por ejemplo, la palabra historia es una palabra griega. History quiere decir búsqueda, investigación. ¿Búsqueda de qué? De la verdad. No hay otra búsqueda en el historiador que la verdad. El historiador que diga, que mienta a propósito, como dijo recién Julio, no es historiador. El historiador no es hombre de la historia. El historiador debe buscar la verdad. Lo que pasa que a veces la verdad no se alcanza, ¿no? Decía Marc Bloch que la verdad para un historiador es una luz que se encuentra al final del camino. Esa es la verdad absoluta, esa luz. Pero la verdad absoluta es imposible encontrarla. ¿Qué hay que hacer? Vivir buscando la verdad. La verdad en historia es una búsqueda permanente. Por eso a mí me gusta repensar la historia en esa búsqueda. ¿Está bien? Bueno. ¿Listo? Bueno, gracias a todos. Ha sido para mí un gusto. Quiero contagiarlos a ustedes mi entusiasmo para la historia y para la lectura. Gracias. Sí, sí.